Bueno, en este caso vamos a trabajar con la materia de geografía social, como la estamos trabajando junto con la profe Urquizo. Vamos a trabajar esta materia específica durante todo el año. Es una materia específica anual en el cual nos va a llevar a trabajar y a indagar sobre lo social dentro del gráfico. No nos olvidemos que nosotros al hablar de geografía estamos hablando de una ciencia social que estudia la relación del espacio social y la naturaleza. El objeto de estudio va a ser ese espacio geográfico. En ese espacio geográfico vamos a tener relaciones que se van a dar de la sociedad y la naturaleza. Por esas razones es que nosotros, dentro de la materia específica de geografía social, que vamos a trabajar conjuntamente con la profesora Urquizo, vamos a trabajar cómo incide, cómo tenemos estos cambios, son repercusiones positivas, negativas, de la relación social con la naturaleza o el espacio geográfico donde se van a llevar a cabo o donde van a tener protagonismo. En este caso, nosotros en la unidad número 2 vamos a trabajar con la geografía social, pero teniendo en cuenta de 3 ítems. Esto estamos hablando dentro del módulo 2. Tenemos la teoría de transición demográfica, pirámide y indicadores demográficos. Son 3 temas que están relacionados. Estamos hablando de la población, cómo es la dinámica por un gráfico. No nos olvidemos que cuando hablamos del espacio geográfico estamos haciendo hincapié a un espacio determinado. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Argentina, podemos hablar de Francia, de cualquier país. Bueno, ese sería el espacio geográfico al nosotros trabajaremos más que nada cuál es la relación de la población en ese espacio geográfico. Cuando hablamos de teoría de transición demográfica estamos hablando cómo fue o cómo es el movimiento, la dinámica de la población en ese lugar específico. Nosotros decidamos trabajar teniendo en cuenta varias características socioculturales, sociológicas que se van a dar en el geográfico dentro de la relación social, pirámide de la población. Nosotros para trabajar y estudiar una población tenemos que tener en cuenta cómo, a través de qué instrumento podemos conocer esta población. Nosotros estamos acostumbrados a trabajarlo por medio de esto y en este caso también podemos trabajar de pirámides poblacionales, podemos analizar e indagar y conocer la población de un determinado espacio geográfico. Por ejemplo, nosotros que primeramente podemos hablar del continente americano y así ir por país y ahí nos está ubicando en el territorio argentino y así sucesivamente en cada provincia. De esa manera nosotros vamos a trabajar con una pirámide poblacional cada lugar y vamos a poder analizar. En cuanto a los indicadores demográficos, nosotros para poder analizar la pirámide poblacional, para poder analizar la transición demográfica, vamos a tener en cuenta varios indicadores demográficos, como por ejemplo tasa de natalidad, mortalidad. Son datos que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que analizar para poder realizar y comprender una pirámide y una fase dentro de la teoría de transición demográfica. Para ello nosotros vamos a comenzar más. En este caso, módulo 2, teoría de transición demográfica, tenemos que tener en cuenta el concepto de población. Cuando hablamos de población, hablamos de un conjunto de personas en un determinado lugar. Y la demografía es la población, en este caso, que es lo que estamos trabajando en geografía social. En este mapa nosotros podemos observar, según los colores, van a tener unos espacios, digamos, geográficos que serían los países, de mayor población a menor población, como lo que ustedes pueden observar al costado donde tenemos la referencia. Y lo que vamos a trabajar
pero teniendo en cuenta varias características. Como en este caso ustedes tienen el censo, este es un ejemplar del censo del 2010, que es uno de los elementos y fuentes que se utiliza para recopilar datos de la población. Es un ejemplo que siempre estamos utilizando y que, bueno, cada 10 años se está utilizando este ejemplar. En este caso, cuando hablamos de transición demográfica, que es el tema del módulo 2 que vamos a trabajar, estamos hablando del modelo de crecimiento de la población teniendo en cuenta dos ítems: la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. A partir de estos dos ítems nos vamos a poder analizar lo que ustedes observan acá, la transición demográfica subdividida por fases. Dentro de las fases, lo que vamos a poder observar, fase que tendríamos en la primera parte. Cuando hablamos de la fase 1, nosotros estamos hablando de progresiva de tipo A. Queremos decir que la tasa de natalidad es alta, como la tasa de mortalidad es alta. Es lo que ustedes pueden observar, tanto tasa de natalidad con color azul, tasa de mortalidad alta. Cuando hablamos de la fase 2, estamos entre la fase 2 y la fase 3, acá sería, en el tercer cuadro sería fase 3, tendríamos fase 2 y fase 3 piramidal de tipo B, que lo que nos quiere decir es que nos brinda una condición adecuada de vida. Esta condición adecuada de vida estaría relacionada con condiciones laborales, condiciones de seguridad y bienestar social. ¿Qué es lo que queremos decir? Que en la fase 2 vamos a tener una pirámide estacionaria. Es lo que ustedes pueden observar. Ya vamos a explicar bien específicamente los tipos de pirámide y las características. Cuando ustedes van a poder comprender también la transición de las características. Bien, acá es fase 3. Vamos a la fase 4, que en la fase 4 es una pirámide agresiva, tipo C, tiene baja natalidad y baja mortalidad. Baja y baja mortalidad, se dan cuenta que va bajando la natalidad y va bajando. De esa manera ustedes van a poder observar, acá teníamos una alta natalidad, alta mortalidad. Acá es como que se va manteniendo ambas fases, fase 2, fase 3, hasta llegar a la fase 4, que tenemos baja natalidad y baja mortalidad. De esa manera nosotros a cada pirámide la vamos a poder organizar o establecer en una determinada fase, según las características de cada. Acá les dejo transición demográfica, elementos básicos, como lo dijimos, natalidad, mortalidad, la evolución de esta variable debido a los cambios sociales y sanitarios. Muy bien. Características de la fase, podemos decir, crecimiento poblacional de todas las edades, crecimiento mayor de edad. Ahí es donde tenemos la alta tasa de natalidad y alta tasa de mortalidad. Segunda etapa, mayor control de la mortalidad y fecundidad continua y sólida. O sea que tenemos también, se sigue manteniendo la tasa de natalidad. Y la tasa de mortalidad es más controlada. En la tercera etapa descienden los niveles de fecundidad que estamos hablando, que están relacionados con la tasa de natalidad. Acá podemos encontrar características de la primera y segunda transición demográfica, características principales, baja natalidad, baja mortalidad, que eso ya lo estaríamos hablando más que nada cuando está pasando entre la segunda y la tercera etapa. Segunda transición, estamos hablando de descenso de la nupcialidad, aumento de al casarse. Bien, descenso de la nupcialidad es el hecho de que una persona decida más que nada volcar sus ideas, volcar sus objetivos al trabajo. Es como que va a haber un deseo de la nupcialidad y el aumento de edad para establecerse como para casarse. En este caso, lo que se está estudiando es que la mayoría de gente está optando a casarse después de los 30 años, que es una de los temas que están en debate y estudio. Aumento de las uniones consensuales, nacimiento fuera del matrimonio, aumento de los hogares, son características que podemos trabajarlos dentro de la sociedad.
Cuando nosotros hablamos de pirámides poblacionales, tenemos que tener en cuenta primero qué es una pirámide. Pirámides poblacionales, que ya lo hemos nombrado en los temas anteriores, vamos a tener que son gráficos que representan la estructura poblacional. ¿Cómo es la estructura? La estructura poblacional estamos hablando porque tenemos que tener varios ítems en cuenta. Dentro de estos ítems vamos a tener en cuenta el sexo, mujer y varones, para poder primero analizar un gráfico, en este caso que estábamos hablando anteriormente, que es el tema de la población, para poder analizar a la población a partir de un gráfico, que en este caso sería una pirámide poblacional, tenemos que tener en cuenta el sexo, que es la división de varones y mujeres. También para poder tener en cuenta y analizarla vamos a tener en cuenta las 3 edades. Son las edades a lo largo de los años, nada más que la vamos a subdividir. De 0 a 14 años, una PPT, población pasiva transitoria. Cuando hablamos de 15 a 65, hablamos de PA, población activa. Cuando hablamos mayor de 25 años, estamos hablando de una población pasiva definitiva, PPD. Entonces, vamos a ir teniendo en cuenta estas características. Pirámide es un gráfico que nos lleva a analizar la población de un determinado lugar y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, el sexo, tanto varón y mujer, que los varones van a ser, generalmente van a ser encontrados con color azul y las mujeres con color rojo o rosado. La mayoría de las pirámides están divididas así para que ustedes puedan ya analizarla, comprenderla y entender un texto, digamos, que puedan llegar a entender o leer una pirámide de esta manera. Por esa razón. Cuando hablen de las edades, PPT, bien, población pasiva, es de los niños cuando nacen, estamos hablando de la natalidad y la mortalidad. De 15 a 65, ¿qué población activa? Es porque estamos hablando de una población que está destinando al trabajo, tiene un empleo. Por esa razón es que hablamos de población activa, utilizando también un aporte al Estado. Población definitiva, PPD. ¿Por qué razón? Porque son las personas que ya se jubilaron, entonces por eso es población pasiva definitiva. Pueden observar ustedes que hay una diferencia entre transitoria y definitiva. Transitoria, PPT, es porque recién han nacido, están en la etapa de crecimiento, están estudiando, por eso es transitoria. Definitiva es cuando se jubilan después de los 65 años. Entonces, estas características que tenemos que tenerlas en cuenta, si es posible empezar a memorizarlas para poder analizar toda pirámide de cualquier lugar, van a necesitar estas características. Cuando hablábamos hace rato de población activa, bien, yo les hago referencia a que la población activa, veamos las edades, ustedes se tratan de tener en cuenta las edades de 15 a 65 años. Bien, población activa, estamos hablando de población que tiene un empleo. Tener un sueldo, cumplir horarios, por ejemplo, hasta 30 horas, aporte de obra social y gozar de una licencia. Esto nos lleva a comprender y a entender que estamos hablando de una PA, que es priva. Estos son los términos que tenemos que empezar a incorporar dentro de las características de un profesional de geografía. PA, ustedes ya cuando hablan de PA están hablando de una característica según las edades al analizar una pirámide poblacional, que estamos hablando de un gráfico. Bien, de esta manera podemos hablar que son personas que tienen un empleo, que esto está con el trabajo, de esta manera están siendo PA, una población activa que está trabajando y está aportando Estado. Población se pueden clasificar por edades y por el trabajo. Ustedes acá pueden observar que estamos hablando de P, acá tenemos A y acá tenemos cuando ya hablamos de mayores de 65 años, que estamos hablando de una opción pasiva ya definitiva. Definitiva, transitoria, y acá es donde estamos hablando de una PA, población activa, población que está teniendo un trabajo, que está realizando un aporte al Estado.
Bueno, en este caso podemos observar la población se puede clasificar por edades y por el trabajo. Nosotros en nuestra pirámide vamos a tener en la parte de la base todos los niños, los recién nacidos, por eso tenemos la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la podemos observar en la base de la pirámide. Cuando nosotros hablamos de población activa, es la población mayor de 15 años, entre 15 años y menor de 65 años, en la cual está realizando un trabajo. Y mayores de 65 años estamos hablando de la cúspide pirámide, donde ustedes van a poder observar la esperanza, observar y analizar. Acá la población joven está formada por personas menores de 15 años, recién nacido y niños. Acá tenemos la población adulta, está formada por tiene entre 15 y 65 años, que el aporte donde se realiza, digamos, la jubilación de las personas. Acá tenemos la parte activa, la gente que trabaja. Trabaja quiere decir que cuenta con un empleo, con determinadas horas, más de 30 horas aproximadamente semanalmente, cuentan con licencias y también un aporte al Estado, como así también van a contar con una obra social. En el caso de la no activa, es cuando nosotros ya pasamos los 65 años, que podemos observar en la pirámide. La población no activa está formada por personas que no pueden trabajar y por lo que trabajan sin recibir dinero a cambio. En este caso ya serían los jubilados o los, también acá pueden observar al niño que es un estudiante. La población activa está formada por las personas que trabajan recibiendo dinero a cambio y por las que buscan trabajo, es decir, los desempleados. Tenemos las personas activas, que son las personas que están realizando un trabajo y cuentan con una remuneración. Y a la misma vez vamos a observar lo que está vía de empezar a trabajar. En este caso, a través de intenté explicarles el análisis de una pirámide. Pirámide poblacional, no sé, que es un gráfico en el cual ustedes van a tener que tener en cuenta las edades. Por esa razón es que en la parte de la base, en la base de la pirámide, ustedes pueden observar los recién nacidos, los niños. En la parte del centro, ustedes personas que trabajan, que tienen un empleo y tienen una remuneración. Eso a la misma vez está realizando un aporte al Estado. Y en la cúspide ya encontramos la tercera edad, que debe poder observar la tasa de esperanza de vida. Esperanza de vida es cuánto una persona puede llegar a vivir, cuántos años. ¿Bien? En este caso es el color morado, que va a hacer referencia a la mujer, y el color amarillo sería los varones. Ustedes en esta pirámide, si analizamos, pueden observar que la mujer llega con mayor porcentaje en la cúspide de los varones. Acá ustedes van a observar, estos son los colores característicos que pueden ir en una pirámide, a excepción que otras pirámides estén con otros colores. Pero el color más característico con el que van a encontrar es las mujeres rosadas o rojo a veces a la derecha y los varones con color azul y a la izquierda. Lo que ustedes pueden observar en el centro, el eje está ordenado de forma vertical, son las edades de las personas. Por ejemplo, acá comenzamos de 5 a 9, entonces nosotros acá podemos observar que tenemos una población joven. En la primera, en la base, podemos observar cómo es la tasa de natalidad y la tasa de edad. En este caso ustedes van a tener una base ancha. Entonces, ustedes si están observando una pirámide, la están analizando, pueden saber de un alto índice de natalidad y también de mortalidad. Muchas veces pasa eso en los África por situaciones de entre otras. Eso a partir de los 15 años hasta antes de los 65 teníamos la población activa.
Esta población es la que va a contar con un empleo. Entonces ustedes acá, las bases, digamos, la base es ancha y va aumentando. Esta gente, esta población, fue dando a otro lugar. Si en el caso de todas estas partes estarían más alargadas, la población continúa. Entonces de esa manera nosotros podemos ir analizando si la base se va ensanchando, si se va engrosando y podemos ver si la gente que nació o la población que nació continúa residiendo en el mismo lugar o es probable que ahí. Y cuando ya hablamos de cúspide, ustedes pueden observar que según el porcentaje de mujeres como el porcentaje de varones, en este caso esta pirámide es hasta 80 años. Y ustedes pueden observar que es en un mayor índice de mujeres que llegan a vivir en este país, en el país que estén analizando. De esa manera ir analizando las pirámides. Acá está la población joven, población anciana. Que esto, si lo llevamos a la pirámide, se lo puede analizar. Acá sería población joven, población adulta, población joven, población adulta, todo el población de la tercera edad. En cuanto a las pirámides, ustedes van a poder tener tipos de pirámides que vamos a poder trabajar, son progresiva, estacionaria y regresiva. No todas las pirámides van de la misma forma. Según los datos que analicen, van a tener distintas características. Ya tenemos la pirámide progresiva, que presenta una base ancha a unos grupos superiores que se van reduciendo, consecuencia de la natalidad y de la mortalidad progresiva, según la edad. Indica una estructura de población eminente, joven y con perspectiva de crecimiento. Esta pirámide corresponde normalmente a países subdesarrollados debido a las altas tasas de mortalidad y a una natalidad alta. Acá tenemos a Etiopía. Es una pirámide del año 2003. Es una pirámide que tiene una ancha, quiere decir que tenemos una alta natalidad y alta mortalidad. A medida que va descendiendo, va ascendiendo, digamos, que la población migró a otro lugar debido a las condiciones económicas y debido a ustedes pueden observar que llega a los 100 años, pero es muy baja. Inclusive podemos decir que la gente está hasta entre los 80 y 84 años y después ya es muy baja la vida. Acá tenemos otro línea. Después de trabajar con la pirámide estacionaria, se aprecia un equilibrio en tipos de edad, de consecuencias en natalidad y mortalidad que se mantiene sin variación significativa durante el periodo de tiempo largo. Esta pirámide es propia del desarrollo, donde se ha empezado a controlar la mortalidad, pero la natalidad sigue siendo bastante alta. Esto es lo que nos quiere decir, natalidad y mortalidad, no como la anterior, pero sí, ¿no? Natalidad y mortalidad, y la gente que nació en este espacio sigue estando acá. No decidió migrar. Entonces eso quiere decir que tienes condiciones de vida, tanto de salud, trabajo, entre otras cosas. Y miren, observen acá, de 90 a 95, la gran cantidad de gente que tenemos esperanza de vida. Que acá tenemos más gente que está llegando hasta los 95 y 99 años. A esta nos pasa lo mismo. También podemos observar una estabilidad, tanto la natalidad como la tasa que va en la opción activa, ¿bien? Que es trabajo. Pirámide regresiva es más ancha. Miren, ahora les cuento por qué. Esta es regresiva. Dicen que es forma de cebolla. Acá lo que pueden observar, tasa de natalidad y tasa de mortalidad baja. Esta es la que llegó al país. No emigró, sino migró, llegó.
migrantes que llegaron, en este caso es Italia, son gente que han ingresado al país, entonces país receptor que recibe grandes cantidades y digamos inmigrantes que trabajar a este espacio geográfico o a este lugar y observa alta esperanza de vida. La diferencia es que en cuanto a tasa de natalidad y mortalidad van a tener un porcentaje bajo. Otro ejemplo de China, acá tienen España y España, bueno, en los años 2007, miren cómo cambió, cómo va según los años, según los datos van cambiando. Acá tenemos otro ejemplo, diferente según casos que se estén atravesando en los países. Pueden observar, estos son los datos y los que van utilizando para poder realizar la pirámide, al igual que los parones. Cuando hablamos de indicador, la dinámica poblacional se va a dar son la cantidad de nacimientos ocurridos cada 1000 habitantes. Alfabetización o tasa de alfabetismo es la cantidad de personas cada 100 habitantes, serían cantidad de personas que saben leer y escribir mayores de 5 años. Factores internos, también tenemos la mortalidad. Vamos a tener factores de mortalidad infantil, pero que son endógenos y exógenos, que son se produce la muerte del nacimiento y el otro es de al año. La esperanza de vida, de esta manera podemos observar que los factores internos como los factores externos van a jugar un papel importante en la dinámica poblacional. Cuando hablamos de dinámica poblacional, tener en cuenta que la dinámica es cambio. Entonces, todos los cambios que se van produciendo en la población se deben a internos y factores externos. Factores internos, como lo hemos analizado, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, esperanza de vida, alfabetismo. Esas son factores internos. Tasa infantil también es otro. Y dentro de los factores externos vamos a encontrar a los que llegan, que serían los inmigrantes, y los emigrantes, los que se van. También van a tener una causa más protagonismo dentro del crecimiento de la población y de esa manera vamos a llegar a obtener la dinámica poblacional. Crecimiento natural, tenemos en cuenta la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Y crecimiento migratorio, vamos a cuántas personas llegan y cuántas personas van a irse, migrar del espacio o del país que nosotros trabajemos. De esa manera, ahí vamos a tener el igual del crecimiento de la población, que es denominado dinámica. En este caso, ustedes pueden observar, vamos a tener con color rojo los países que reciben inmigrantes y los países, digamos, que salen, que viajan, emigran, son con color verde. Nosotros en el caso de Argentina nos encontramos con color rojo, quiere decir que somos receptores de inmigrantes. Entonces eso va a repetir en la hora de cuando nos vamos que ver y analizar la dinámica poblacional que se da en Argentina. Mire, si observan, tienen de Bolivia, Paraguay e inclusive, bueno, acá también tenemos, esto es un gran receptor a diferentes países. Si nos ponemos a analizar Europa, Oceanía, entre otros. Tasa de mortalidad, bueno, acá estos factores que les decía, que tenemos tanto la inmigración, la emigración, tanto la tasa de natalidad como las defunciones. Crecimiento poblacional depende de la tasa de natalidad, mortalidad, inmigrantes y emigrantes, que es lo que nosotros vamos a llegar a tener la dinámica poblacional. Para poder trabajar en la dinámica poblacional es necesario trabajar y analizar la población de un determinado espacio geográfico desde una pirámide poblacional teniendo en cuenta todas las tasas que hemos trabajado: natalidad, mortalidad, tasa de esperanza de vida, tasa de alfabetismo, entre otras. De esa manera hemos terminado el módulo 2, espero que les sea de gran ayuda esta videoclase y estaremos en contacto por medio de los foros.